Esto es Noticias entre Políticos. Seguimos con más de Noticias entre Políticos. Estamos aquí sacando más cuentas porque, bueno, es interesante analizar el asunto de la ley de partidos políticos no solamente desde la perspectiva de lo que está actualmente ocurriendo. Hay que ver qué es lo que ha motivado que las organizaciones políticas no decidan llevar adelante esta legislación. Le decía Joel que, bueno, son 6 periodos de gobierno desde que se llevó la ley a la idea de que se aprobara. Si estamos hablando del 96, son 6 periodos de gobierno, incluyendo el actual. Claro. Incluyendo el actual. Entonces, bueno, aquí definitivamente, como dice el senador Víctor Yep, hay una responsabilidad compartida. Pero también hay una situación de oportunidades y de crisis y de momentos históricos. Yo no estoy diciendo acá, porque el asunto, y en eso que estoy de acuerdo con el senador Víctor Yep, no es un tema de culpas. Porque el tema de las culpas casi siempre termina por llevar los debates y cualquier situación a un tema más pasional que racional. Viéndolo desde la perspectiva de la confianza que tenía la gente en las organizaciones políticas en determinado momento y ahora. Y por eso es que creo que de algunos años hacia acá es aún más importante y es aún más crítico que se apruebe la ley de partidos políticos. Hemos visto con el pasar de los años como la sociedad, no solamente dominicana, sino de otras partes del mundo, ha ido perdiendo credibilidad en las instituciones políticas. Y creo que ahora es más vital que nunca que se apruebe un instrumento que definitivamente rescate para la gente lo que es la confianza en las organizaciones partidarias. ¿Por qué no? ¿Creen ustedes que el responsable es el PLD de que no se haya aprobado? Esa pregunta lo que hace es inculpar al PLD. Bueno, es una pregunta. Cuando el senador lo que dijo es que todos los partidos del el senador dice que el PLD es corresponsable. La pregunta se le hizo al senador Arístides Victoria Yep y podemos poner el corte. Él lo que dice es: yo no puedo decir que el PLD no tenga una responsabilidad. El PLD es corresponsable. Y posteriormente dice, así como otras organizaciones políticas. Pero definitivamente es a lo que me refiero. Él pidió. En los últimos 3 periodos de gobierno, incluyendo el actual, el PLD ha tenido fuerza en el Congreso. Eso no quiere decir que se haya podido hacer solamente con la aprobación del PLD, por lo que hablábamos de la ley orgánica. También el PRD, ahora PRM, tenía el control total del Congreso. No, pero no ahora PRM, el pidió. Se ha dividido en 2 facciones. Está el PRM y el PRD. No ahora PRM. Sí. Pero yo creo que hay que analizar. Vamos a analizar. Era presidente, tenía el control total del Congreso. Es correcto. Total. Pero no había tal crisis de confianza en los partidos, a eso es a lo que yo me refiero, el pidió. Siempre ha existido crisis. No, pero se ha incrementado, eso está Yo te puedo dar testimonio de que siempre se ha cuestionado el sistema de partido en la República Dominicana. Bien. Cuando el doctor Balaguer, cuando el PRD gobernó, cuando el PLD gobierna, porque en este país la palabrita más dulce para referirse a un momento de la vida nacional es crisis. No, es la gran crisis del 94. Oye, entonces, ha habido momentos de crisis, es verdad. Este no lo es. De crisis política. No hay crisis. No, ahora no hay crisis política. ¿No hay una crisis en la confianza de los partidos, el pidió? No, ahora? tampoco. Okay. Tampoco. Este es el sistema de partido más estable y más sano. Ojo, el pidió, de Latinoamérica. Hay una encuesta reciente. De Latinoamérica. No. Entiendo. ¿Comparado con qué? Lo que pasa es que la encuesta mide un momento. Es cierto. ¿Cuál es el momento? Pero se utiliza. Este no es un momento electoral. Entiendo. Por vía de consecuencia, la mayoría de las personas, cuando tú le preguntas cuál es su candidato a la presidencia, ¿qué te dice? Que no sabe o no responde. Eso es normal. Cuando nos aproximemos a las elecciones, cuando falten meses para celebrar elecciones, el nivel de independientes se reduce y aumenta el voto duro a favor de los partidos políticos. Claro, hay más dinero en la calle. Mira, Joel, con relación a la pregunta que hace la producción, si es el PLD responsable o no de la aprobación de la ley de partidos políticos, nosotros entendemos que no, porque no solo el PLD pudiese, si mañana decidiese aprobar la ley, aprobarla, porque necesitaría el voto de los diputados de la oposición y el voto de los diputados de los aliados al Partido de Liberación Dominicana. Han sido responsables, al igual que ha sido responsable el PRD, al igual que ha sido responsable el Partido Reformista Social Cristiano. Pero sí la partidocracia está en crisis hoy. O sea, yo que vivo y he vivido los procesos partidarios desde el vientre de mi madre, me doy cuenta que hoy más que nunca la República Dominicana necesita una ley de partidos políticos y de garantías electorales. Solamente tenemos que remontarnos ¿cuántos periodos tienen los principales partidos de la República Dominicana sin renovar sus estructuras
media y sin renovar sus estructuras nacionales. ¿Tuvieron los partidos mayoritarios un proceso eleccionario para elegir sus candidatos a diputados y a senadores de la última contienda? Entonces eso indica que hay una falta de democracia en los partidos políticos. Y la encuesta que acaba de salir hace unos días lo revela. Solamente el 15% está creyendo en los partidos políticos. Tenemos que reinventarnos como sociedad, tenemos que reinventarnos como partidos políticos. De lo contrario, la población no va a pasar facturas. Y tenemos ejemplos en la región de Latinoamérica y vecinos de nosotros y países hermanos que están viviendo y que ya vivieron lo que quizás hoy vive la República Dominicana. Bueno, yo pienso que la responsabilidad es cierto, hay una corresponsabilidad, pero al 2017 la corresponsabilidad en no tener una ley de partidos políticos en este país no se puede ver de la misma manera. Y no se puede ver de la misma manera porque en el 2010 hubo una reforma constitucional donde el tema de los partidos políticos se constitucionalizó. Y en el 2012 se estableció una estrategia nacional de desarrollo donde se planteaba que al 2015 tenía que estar aprobada la ley de partidos políticos. Y en el 2011 la Junta Central Electoral en aquel momento convocó un foro de partidos políticos, de todos los partidos políticos, que formuló un proyecto de ley que depositó en el Congreso y es el que se ha estado discutiendo en los últimos años. ¿Y por qué lo que dice el senador de la provincia María Trinidad Sánchez tiene razón de ser y por qué en este periodo congresual, en el anterior y en este, es el Partido de la Liberación Dominicana que tiene la mayor responsabilidad? Porque en este periodo congresual es el Partido de la Liberación Dominicana que ha tenido el control mayoritario y absoluto del Congreso de la República. Entonces, cuando fue y se estuvo discutiendo en la comisión, que había una comisión bicameral que prácticamente concluyó con el informe de la ley de partidos políticos, esa comisión fue eliminada y entonces se comenzó el proceso de nuevo. Esa comisión la dirigía la propia diputada Karen Ricardo, se hizo una nueva comisión y entonces recordemos qué pasó en el 2015, lo que está pasando ahora, que el debate en el Congreso se paraliza porque el comité político del Partido de la Liberación Dominicana llevó en aquel momento un proyecto de ley que fue entregado por Rafael Alburquerque y por Pina Toribio, pero como comité político, y ahora el comité político de nuevo paró el debate en el Congreso para que dijeron en una reunión que iban a formar una comisión de juristas. Entonces, ¿quién tiene parada la ley en el Congreso de la República? No son todas las fuerzas políticas, hay que tener responsabilidades y claro, tiene que ser la ciudadanía, las fuerzas vivas, los que queremos que la política se haga con reglas claras, con transparencia, con rendición de cuentas, con topes a las candidaturas y a los partidos políticos en términos de financiamiento, que haya una ley de partidos, que haya financiamiento para la educación, como se planteaba en el proyecto anterior que se eliminó, que se garantice la cuota de las mujeres. Entonces, eso es lo que necesita el país para que se inicie un proceso que se acompañe de cambio en la forma de hacer política en este país. Pero la ley está paralizada en el Congreso. ¿Y quiénes lo paralizan? Los que tienen el control mayoritario del Congreso. Y que se incluya la cuota de la juventud en esa gran ley. Vamos a trabajar en eso. Totalmente de acuerdo. Decir nosotros que la situación con los políticos en República Dominicana no es lo que reflejan las encuestas y las mediciones. Yo creo que si nosotros queremos comenzar a cambiar ese pensar que tiene la gente, de los políticos en general, tenemos que comenzar a ser honestos y decir las cosas como son. Debemos entender que estamos en el peor momento del sistema partidocrático dominicano. Y eso hay que entenderlo porque ya la gente no está en los años 1978, los años 1960. Ya la gente tiene herramientas para investigar, en internet, para documentarse y saber que verdaderamente República Dominicana adolece de un sistema político que va de mal en peor. Tener los escandalosos casos de corrupción
que en los últimos años hemos tenido. Y digo los últimos años, abocándome a muchos años, más allá de lo que son los últimos años de gobierno del PLD, para que no vaya a interpretarse que simplemente nos estamos enfocando en estos últimos casos tan escandalosos como los casos de Odebrecht, como el caso de los Tucanos, el caso de la Sunlan, el caso de la ONSA y un sinnúmero de casos que la población ha visto la impunidad y la falta de castigo. Eso crea un sistema de desconfianza en el sistema político dominicano. Entonces nosotros tenemos que entender que si realmente comenzamos a pensar, ¿es realmente el PLD el culpable? Cuando escucho a mis panelistas decir que es una tarea compartida, que es un problema que viene de atrás, yo creo que no podemos enfocarlo de esa manera el problema. O sea, no podemos nosotros pensar que el problema viene de la era de Trujillo. Lamentablemente, ahora a quien le toca asumir la responsabilidad es al gobierno de turno, es a quien tiene el control total del Congreso Nacional. Una comisión bicameral integrada por 15 diputados y 15 senadores. Lamentablemente, 14 senadores pertenecen al partido oficialista. De los diputados, 5 diputados pertenecen al bloque opositor y 10 son del partido de gobierno. ¿Qué significa? Nosotros participamos en esa comisión bicameral al principio y nos dimos cuenta que lo que estábamos era perdiendo el tiempo. 77 artículos, se conocieron 72 y al final, ¿qué pasó? Que los 5 artículos más importantes, lo que afectaban a las cúpulas partidarias, lo que afectaban al partido oficialista, que es quien realmente maneja la estructura económica del país para usarla en una campaña electoral y en un proceso electoral, quedaron sobre la mesa. Se pasa entonces a otro proceso de modificar una ley de régimen electoral en República Dominicana. ¿Qué va a pasar? Que va a pasar lo mismo. Al final, todo va a determinar la decisión que tome el partido oficialista y el comité político. Entonces no podemos decir que eso viene desde el año 1996. La problemática es ahora. Nosotros no podemos seguir comparándonos con lo que sucedió hace 4, 8, 12, 16 años. Este es el momento y quien tiene ahora la gran oportunidad de casarse con la gloria, de decirle al país todo lo que dicen mis colegas, que es justo y necesario tener un régimen de consecuencias, un régimen político diferente, es el Partido de la Liberación Dominicana, quien controla el Congreso Nacional. Mira, yo estoy sorprendido con las opiniones que yo he escuchado de mis compañeros panelistas. Decir que el PLD es el partido que tiene parada la aprobación de la ley de partidos políticos es decir que el PLD puede imponer una ley de partidos. Estamos hablando de un Congreso donde hay la representación de todas las fuerzas políticas y estamos hablando nada más y nada menos que de un instrumento legal diseñado para regular el sistema de partidos. Y aquí se está diciendo que un partido puede imponerle a los demás partidos una ley y que si el PLD se lo propone, impone una ley a su imagen y semejanza, como si fuera un sastre que hace una ley a su medida y no a la medida de la sociedad. Señores, vamos a revisar ese concepto. Lo primero es que como se trata de una ley orgánica, un partido no puede pasar una ley si no cuenta con el voto mayoritario de los demás partidos. Eso es lo primero. Es decir, hay que saber cómo está integrado el Congreso. En el Senado, evidentemente que el PLD la pasa, pero en la Cámara de Diputados el PLD solo no tiene los votos para imponer una ley que justamente era lo que decía Joel hace un momento. Para el PLD pasar una ley requiere de la votación de los demás partidos. Y no estamos hablando de cualquier ley, estamos hablando de una ley que va a regular el sistema de partidos. Por vía de consecuencia, las opiniones de los partidos chiquiticos,
cuentan. Las opiniones de los partidos medianos cuentan. Las opiniones de los partidos grandes cuentan. Y hasta las opiniones de los líderes que han formado partidos y han solicitado el reconocimiento de la Junta Central Electoral también cuenta. Pero también cuenta la opinión del CONEP, de los hombres de empresa, también cuenta la opinión de la Iglesia Evangélica, de las iglesias católicas, de las ONG, de las instituciones de la sociedad civil, que de alguna manera han pedido a los partidos políticos que se den una ley, porque déjenme decirle una cosa, esta ley es nueva, no estamos hablando de que hay una regulación de los partidos políticos, de sus procesos internos, del financiamiento público y privado. Hay disposiciones en la ley electoral, hay disposiciones constitucionales y hay una jurisprudencia que se ha ido construyendo en el Tribunal Superior Electoral. Lógicamente, aprobar una ley nueva para regular democracia interna, para regular procesos de elección de autoridades y de candidaturas, hay que hacerla con mucho cuidado esa ley, porque en los partidos políticos interactúan fuerzas internas que luchan por el control del partido, de cada partido, y también luchan por el poder político de la nación. Por vía de consecuencia, esta no puede ser una discusión sencilla, no puede ser una discusión solo para llenar espacio. De lo que se trata es, como hemos dicho en el panel, de una ley que va a regular las instituciones en las que descansa el sistema democrático nacional. Por eso, a mí me parece exagerado pedirle al PLD que se ponga de acuerdo en el comité político para imponer una ley. No, esta ley debe ser aprobada por todos, por eso tiene que ser consensuada, se requieren las opiniones de todos y se requiere madurez democrática y madurez institucional. En modo alguno es la imposición de leyes por parte de un solo partido político, como aquí se ha estado pidiendo. Miren, lejos de buscar culpables de si fue el PLD, el PRD o el Partido Reformista Social Cristiano o el hoy Partido Revolucionario Moderno el culpable de la crisis que adolece el sistema democrático en la República Dominicana, tenemos que buscar garantías y darle respuesta a una sociedad que nos está esperando. Yo decía hace unos minutos, y lo voy a volver a repetir, que veamos el ejemplo de países hermanos y de países cercanos a la República Dominicana, la violación a su Carta Magna, la violación a su democracia, pero sobre todo la violación y el maltrato al pueblo, a esos diferentes pueblos. Y digo esto porque si la clase política dominante en la República Dominicana, y no me refiero al Partido de Liberación Dominicana, sino a todos en su conjunto, se ponen de acuerdo, se sientan en la mesa de la negociación y pueden consensuar esta ley de partido, que no solo lo podrá hacer el PLD, ni tampoco solo lo podrá hacer la oposición, le estaríamos y le estaremos haciendo un flaco servicio a la democracia y a la partidocracia. Una partidocracia que hoy está en crisis, una partidocracia que hoy está necesitando de un relevo de hombres y mujeres que están ahí esperando su oportunidad, de hombres y mujeres que están ahí luchando por sus partidos en las diferentes comunidades, porque cuando me refiero a relevo no me refiero a las cúpulas partidarias, me refiero al partido en sentido general, desde lo distrital hasta lo provincial. Y si nosotros, como políticos, no garantizamos el ejercicio democrático interno de las organizaciones políticas, y en esa Cámara de Diputados, específicamente en la Cámara de Diputados, no buscamos un consenso, mañana estaremos arrepintiendo de lo que durante 20 años
20 y tantos años, no hemos podido hacer ninguno de los partidos con igualdad de responsabilidades. Y pudiese decir que todos han sido igual de responsables en que hoy no tengamos una ley de partidos políticos en la República Dominicana. Muy de acuerdo, Joel, con la última exposición. Y es cierto, o sea, nosotros lo que tenemos que hacer es precisamente pasar la raya y asumir nuestro rol. Mandar una señal diferente. Con lo que no estoy de acuerdo es con la exposición del compañero Elpidio, cuando habla de que el Congreso no se hace lo que tenga. Puede existir el tema de la representatividad, y es cierto, representativamente existe un Congreso con mucha representatividad, pero no de proporcionalidad. O sea, es un Congreso que está proporcionalmente vinculado a un partido que lo controla todo. ¿O acaso no recordamos lo que sucedió en una comisión bicameral de Cámara de Cuentas, a quienes eligieron ese control que tiene el partido oficialista? ¿O acaso no recordamos lo que sucedió con los jueces de la Junta Central Electoral? ¿O acaso no recordamos lo que sucede cada día en un hemiciclo que es controlada en cada comisión por el partido oficialista? Y como dice nuestro amigo, el vocero del partido del PLD, por eso es que somos mayoría, para imponer nuestras decisiones. Es penoso tener nosotros entonces que ver este tipo de conducta frente a un país que espera realmente ver un sistema político, y lamentablemente cuando vemos esos movimientos verdes, cuando vemos esas marchas, ese desencanto de la población por los mismos políticos, y nosotros que estamos tratando de vender un concepto diferente, de hacer política partidaria, porque pertenecemos a un partido, tenemos que ponernos de acuerdo, y por eso felicito a Joel con la exposición. O sea, nosotros lo que tenemos que hacer es mandar una señal diferente a partir de ahora. En ese Congreso Nacional, que hay una gran pluralidad, que aunque esté controlada, yo creo que vamos a tener que hacer un esfuerzo necesario, cada uno de los partidos, cada uno de los actores, y entender, la República Dominicana tiene que cambiar, porque tenemos que verlo en otros países que han colapsado el sistema partidocrático y hoy atraviesan una gran crisis política y económica. Por eso nosotros decimos que depende de las acciones de los líderes de los partidos, y aquí sí quiero hacer causa común de todos los partidos, hacer un esfuerzo para que este proyecto pueda pasar y poder darle a la República Dominicana su ley de partidos. Bueno, yo creo que el tema con la ley de partidos políticos es que seguimos discutiendo una ley que se dice hay que consensuar, pero hay que consensuar entre dos que plantean cómo van a ser las primarias, que es el punto que tiene parada la ley de partidos políticos, y cómo iba a ser el padrón, si iba a ser un padrón abierto, un padrón cerrado, si van a ser primarias abiertas o cerradas también. Pero aquí nos está discutiendo una ley de partidos para renovar la política, para generar un cambio y una transformación en la forma de hacer la política. Esos partidos tradicionales que han conducido el destino de este país, no en los últimos 20 años a partir del debate de la ley de partidos políticos, no, la vida política a partir de los últimos 50 años. ¿Y por qué esa discusión de la ley de partidos no es una discusión realmente que trascienda lo tradicional? Porque seguirán siendo los partidos políticos franquicias electorales, político-electorales, donde lo que se quiere es ver cómo un sector tiene el control de un partido político cualquiera, no importa que se llame A, B, C, D o F. Y nosotros quisiéramos que fueran partidos políticos, que lo que se estuviera discutiendo sería cómo se formulan las políticas públicas, cuál es el enfoque con respecto al tema del presupuesto, cómo los partidos son para tener una visión de país, una visión de sociedad, una visión del ser humano, una visión de realmente cómo vamos a superar los problemas. Entonces, esa discusión no está en el debate hoy día, en la ley de partidos políticos ni en el Congreso, porque eso no interesa. Es cómo voy a tener el control de las primarias para elegir los candidatos
en el 2020, en el 2024? ¿Cómo vamos a mantener el control del financiamiento a los candidatos, a las candidatas y a los partidos políticos? ¿Cómo vamos nosotros a controlar la participación de las mujeres para mantener una cuota que no se corresponde con lo que establece la Constitución de la República? ¿Cómo vamos a impedir que los jóvenes puedan entrar? Eso que plantea Joel es un tema fundamental, pero eso no forma parte del debate de la ley de partidos políticos. Entonces, eso es lo que hay que llamar la atención y por eso la ciudadanía tiene que participar. Si el Congreso hubiera querido realmente hacer un proceso abierto, hubiera convocado a vistas públicas. No se han convocado a vistas públicas. El proyecto se sigue discutiendo en una comisión bicameral con los líderes, entre comillas, de los partidos políticos, pero ni siquiera las bases, los militantes, la membresía, los afiliados de los partidos políticos discuten las posiciones que se llevan al Congreso de la República. No es un proceso democrático el que realmente se está dando en el país para debatir una ley trascendental para la vida política del sistema político que obviamente está desacreditado, y no porque lo digamos los panelistas, es que lo dicen las encuestas, las nacionales y las internacionales. Hay una crisis del sistema político, hay desconfianza en los políticos. O sea, bueno, eso es una realidad. Bueno, hubo sí creo, voy a hacer esta aclaratoria. No sé si me equivoco, no sé si lo llamaron vistas públicas. No, reciben comisiones. Hubo algunas... No, hubo una vista pública para los líderes de los partidos. Sí, pero también, hay una realidad, porque... Miren, el asunto de la política también es un tema de formas y de cómo se hacen las cosas. Usted puede convocar todas las vistas públicas que usted quiera. Ahora, ¿se toman en cuenta realmente? ¿Son tomadas en cuenta esas voluntades? ¿Eso realmente es efectivo o es por decir y simple? Eso sería para llenar requisitos. O sea, esas formalidades de verdad que son antagónicas con el proceso democrático, es cierto. Y a mí me parece odioso. Los políticos y las organizaciones políticas dirán que tal vez es parte del proceso. Me parece odioso que tanta gente se haya puesto a presentar sus propuestas, a hacer sus análisis. Creo que esta misma comisión recibió a muchas voces. Ahí estuvo, por cierto, Hamlet Melo, que tenía una posición y fue en varias oportunidades. Y que después entonces la comisión lo que diga, bueno, sí, todas esas propuestas las vamos a discutir con los líderes de cada uno de los partidos. Sí, yo entiendo la estructura partidaria, se entiende, pero muchas veces esas posiciones de estructura partidaria no permiten que haya una movilidad suficiente como para que todo el sistema político se renueve, porque es parte de la misma inercia de los partidos. Son, Catherine, 248 artículos de la nueva ley, la reforma de la ley electoral, 77 artículos de la ley de partido, 325 artículos, y lamentablemente todos radican en 5. En 5 personas. En 5 artículos. En 5 artículos. Esas son los temas que tienen paralizados ambos proyectos. O sea, pero ¿de qué depende? Lo que decía Guadalupe. Depende de la decisión de los líderes de los partidos políticos. ¿Qué le conviene a ellos? ¿Bajo qué coyuntura yo puedo mantener el control absoluto de mi partido para luego mantener mis candidatos y mantener mis proyectos políticos? Tú tampoco puedes aprobar una ley que divida los partidos. La ley tiene que ser para fortalecer los partidos, no para debilitarlo, pero la voluntad, no para destruirlo. La voluntad del liderazgo, Elpidio, entiendo yo que debe estar también a la altura del desafío. Y muchas veces, entiendo yo que muchas veces el liderazgo partidario debe entender que hay momentos en los que hay que ceder. Hay que ceder. Pues si no cedemos no llegamos a nunca nada. El asunto de los consultores jurídicos todavía está en veremos. ¿Y cuántas semanas tenemos hablando de eso? Vamos a pasar 20 años más. Anularon al Congreso. Sí. Félix Victorino está listo para el resumen final, caballeros y damas. Disculpen que los interrumpa, pero ya se nos fue el tiempo. Habló. Félix, ¿cómo estás? Hola, un abrazo. Feliz inicio de semana. 2 diputados, una exdiputada y un futuro, ¿qué? Elpidio, ¿para qué da ese hombre? Para ministro. Pues va a tumbar a Robermi. Va a tumbar a la ministra de la Juventud, porque todo el que es vicepresidente quiere ser presidente. Sí, pero hay muchos ministerios. Más de lo que necesitamos realmente. Más de lo que necesitamos.
Miguel tiene muchas dependencias en el Estado. Miguel tiene la Junta Aeronáutica. Miguel tiene... Evidentemente se me Cancillería. fue. ¿Portuaria? 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 ¿Portuaria de Miguel? Sí. También, la autoridad. Sí, Claro, está Víctor Gómez. Miguel tiene el Ministerio de la Mujer. Miguel tiene Cancillería. Van 4. Ese es el acuerdo. Y muchos, Ese es el acuerdo, claro. Muchos viceministerios. Pero a ese hombre lo tienen atado. Ese que quién? está ahí, en el Ministerio de la Juventud. Sí. No le dan fuerza. ¿Cómo va a ser? No tiene poder de decisión. Tumbe a esa mujer y coja usted la rienda. Un saludo a doña Dame protección a las Guadalupe. mujeres, ¿verdad que sí? Un saludo a doña Guadalupe que está con nosotros en esta noche. Qué bueno que esté aquí, y el señor diputado. Ya el Elpidio de la casa. Catherine, Elpidio te dejó unas golosinas. Sí, chocolate. Ya no es Elpidio, es su comandante, jefe de su seguridad que compra las cosas. Ahí vamos a hacerlo. Oye, ¿viste lo que dijo el vocero de la policía? ¿Qué dijo? De tantas cosas. Que no había suficiente personal para patrullar. Bueno, ¿Qué crees tú? ahí está Elpidio que tú no Que diriges no la había comisión de... suficiente personal. Elpidio, tú no eres jefe de la Comisión de No, Interior y pasa que Policía. estamos Elpidio es el presidente de la Comisión de Interior y Policía de la Cámara. ¿Qué usted dice, honorable, de esa declaración? Voto honorable. Bueno, estoy sorprendido. Ajá. Lo que pasa es que están dile ocupados, algo, Elpidio. Dile algo al jefe de la policía, hombre, que no haga otro chiste, pero ese no. Ese chiste no. El que nos vocero, haga el vocero. otro. Fue el vocero de la policía. Bueno, Sí, que pero recluten. el vocero no habla por Bueno, cuenta no, propia. no Le sabemos. pusimos 3.000 millones de pesos Es que en ganó. el presupuesto de este año y le estamos incrementando el presupuesto para el año que viene. De modo que hay dinero suficiente para reclutar una cantidad importante de nuevos Pero miembros ¿para de qué hay la que policía. reclutar el Elpidio? ¿Cuánto fue que dijo el, Pero Como siempre. el exdirector de la policía? ¿Cuánto Siempre. policía dijo que estaban al servicio de...? 132 de él. ¿No se acuerdan? No, sí. 132. Pero él dijo que habían... Como 15.000. No, Pero 2.000 siempre- que estaban en No, función es lo que están asignados a los... 15.000 en De manera- realidad. miren, a los jefes. La tarea de reclutar nuevos policías es una labor permanente. Sí. Porque así como Y dar tú- de Sí, baja porque a los que no. así Bajando votan, de baja. van saliendo, exacto, hay que entrar. Correcto, correcto. Pero y los que están, él pidió, por ejemplo, la única que tú y doña Guadalupe cuando fue diputada no tenía, y el diputado que está ahí no tenían policía de guardaespaldas, pero después muchísimo honorable tienen policía que deberían estar patrullando. Yo ni Porque tuve cojan los seguridad, guardias. ni he usado armas tampoco, porque Exacto. creo en un mundo de paz. El pidió. Nunca retiré el arma. Exacto. Pero Victorino, guardia. esos son los menos, los diputados. Sí, yo sé. Que nada Y más la son, nada más son exoneración 190. tampoco la cogí. No, pero ninguna de las tres. a los policías que le den guardia en vez de policía, a los diputados, a los legisladores que le den guardias. Hay muchos guardias ociosos, pero se necesita la policía en la calle. Mire, a ver, Yo jefe. no estoy en desacuerdo que tengan seguridad. Pero eso digo yo, que le den La guardia. propuesta de Victorino es buena, que sean mayoría de guardias. Pero ¿para de qué los se miembros de la necesita una seguridad, seguridad? de los No, legisladores, Sí. son guardias. Ah, ok. La mayoría. No son policías. Ah, los policías una minoría. Sí, son una Una minoría. minoría. Al menos a los diputados. Bueno, un Busquen abrazo. a los demás, busquen a los demás. Pónganlos a trabajar. Claro que sí, que hay mucho. ¿Quién cuida al pueblo? Bueno. ¿Sabe quién tiene muchos policías? ¿Quién? Y esto no es un ataque a este gobierno, sino también cuando Hipólito y cuando los demás, muchos generales retirados. Que ¿para qué un general retirado tiene asignado? Y activos Y activos. y coroneles. Sí. Y un policía aquí y uno aquí, pero no lo tienen a su servicio. Está de que pasó escolta, que no lo Un necesita. ex jefe de policía que se llevó 150 él solo. Míralo ahí. Gracias, Pidio, por el dato. Un fuerte abrazo. Igual. Bye, bye.